les decía, en Git Bash tenemos que usar Shift insertar para poder pegar. Ahí ya tendríamos en esencia la ruta de nuestra copia del repositorio. Como nosotros en esencia ya habíamos clonado esto, ahora solamente bastaría con que le diéramos la sentencia de git tool origin master. Y si ustedes hacen eso, deberían de tener en su compu actualizado el repositorio con todos los campos que se han hecho desde que hicieron ese clon, ¿ok? Y bueno, ya una vez que ustedes ya tienen en su compu todo el material y etcétera, de nuevo ya saben que en Anaconda es necesario que una vez que abren Anaconda, que le den launch en Jupyter Notebook, y los va a mandar a esta pantalla, ¿no? Básicamente. Otra cosa que les quería mostrar es que, pues digo, en caso de que alguno tuviera un problema para tener el repositorio de manera local o algo por el estilo, hay una manera, a mi parecer, muy amable y también muy sencilla para tener copias de lo que aquí estamos haciendo mediante una extensión de Google Chrome. Esta extensión que está en la clase de hoy conecta directamente con Colab. Colab es un espacio en línea donde, digamos, tenemos como una máquina que está trabajando en la nube y podemos realizar código de Python y podemos correrlo sin necesidad de tener instalado Colab en nuestra computadora. Según yo, si ustedes tienen una cuenta de Gmail, como seguramente lo tendrán, por default también ya tienen por ahí una cuenta de Colab. Solamente creo que es cuestión de que acepten un par de permisos. Pero lo que les quería mostrar es cómo funciona esta extensión de Google Chrome para que en dado caso ustedes desde ahí puedan abrir los códigos de la clase, si es que pues por algún motivo se les complicó la descarga o etcétera, o por algún tema que su compu no tenga tanta capacidad, etcétera. Esto es una opción muy buena, si ustedes notan, por ejemplo, abro el código de la clase de hoy en GitHub y si yo le doy aquí en este rompecabezas que contiene todas las extensiones que yo tengo en Chrome, me manda directamente este código para que yo lo pueda revisar desde Colab y pues puedo correr básicamente todas las líneas que aquí están presentadas, ¿no? Entonces, en el código de la clase, al inicio está esta parte de cómo lo pueden realizar y pues espero les sea de mucha ayuda, si es el caso, y cualquier duda igual, pues me avisan. Y pues si no tienen dudas acerca de la clase anterior, podríamos comenzar. Ok, excelente. Sí, todo bien. Fabuloso. Una parte importante que no les dije en la sesión anterior es que aparte de la ayuda que podemos encontrar en línea, es fundamental que utilicemos los sistemas de ayuda que ya vienen, digamos, precargados en esta interfaz que es Notebook. Entonces, si no sé, por algún motivo en alguna línea del código hubiera una función que no nos queda completamente claro a qué se refiere, hay dos maneras de solicitar la ayuda de Python. Una es escribiendo tal cual como una función, help, y entre paréntesis escribir la función que no nos queda claro a qué se refiere, y pues si lo hacemos como aquí se muestra, nos va a decir algunas cuestiones importantes de cómo funciona, ¿no? Aquí nos dice que necesitamos como argumento un argumento X, que en su caso puede ser lo que ustedes quieran y deseen, y la función nos va a retornar el valor absoluto de este argumento, ¿no? Básicamente. La otra manera es con el signo de interrogación, que si lo corremos es un poco distinto porque si notan,
nos aparece aquí abajo la misma información, pero pues de otra manera, ¿no? Si queremos verlo un poco más grande, que eso podría ser algo que necesitemos, podemos dar clic aquí y ya de manera en la pantalla completa nos estará devolviendo la misma información. ¿Ok? Algunas cosas que les quería mostrar, que a mí me sirven mucho y creo que a ustedes también en su caso les servirá bastante. Algunos como en cada línea, si ustedes se ponen, le pueden dar aquí un run para que corra la línea del código, pero si a ustedes les gusta más trabajar con el teclado, digamos, pues pueden correr con control enter y será lo mismo que si le dan aquí en run. Otro camino corto que es muy útil es alt más enter, hace exactamente lo mismo, pero con el beneficio de que ya de inmediato nos da la siguiente línea donde podemos escribir código, ¿no? ¿Qué otra cosa? Justo lo que acabo de hacer. Si tienen una línea que no van a utilizar, si escriben esc y luego le dan d y otra vez d, o sea, como d dos veces, se borra la línea del código. En caso de que les conté un poco la vez pasada que en estas celdas de Jupyter Notebook podemos utilizar Markdown o podemos utilizar código. Prácticamente estas últimas dos también son de texto, no código. Y si nosotros, por ejemplo, por default, una línea nueva que se genere va a generarse de tipo código. Y si nosotros en realidad lo que vamos a hacer es escribir alguna nota, podemos dar esc más m y esto se transforma automáticamente en una línea de código de Markdown, ¿ok? Que también en términos generales llega a ser bastante útil. Otra, ya comenzando un poco más con información de Python, la sesión anterior vimos algunos tipos de datos que son conocidos como tipos nativos, es decir, que de origen están creados en el sistema. Hay muchos tipos de datos no nativos, quizá el más relevante y que seguramente en futuras ocasiones veremos es el tipo fecha. Pero hay muchos otros más que no son nativos. Ese tipo de datos que vimos la sesión anterior únicamente son los que vienen, digamos, precargados en Python. Hay un modo en el que ustedes pueden configurar algún nuevo tipo de dato, que no lo vamos a ver aquí porque creo que para los fines que ahora usaremos Python sería un poco ocioso, pero es bueno que sepan que lo que vimos la sesión anterior son tipos de datos nativos y que existen muchos otros que no son nativos y que ustedes pueden crear algún tipo de dato nuevo si es que en algún momento tuvieran la necesidad. Para estos fines, ahora vamos a ver tipos de secuencias que en un primer lugar nos vamos a enfocar a las secuencias que también son nativas de Python, que básicamente son tres. La primera de ellas es la tupla y como característica es que para definirla tenemos que meter, digamos, en medio de paréntesis y separado por comas cada uno de los datos que queremos incorporar a esta secuencia de datos de tipo tupla. Si vemos qué tipo es, aquí nos dice que es tupla. Y una característica importante de este tipo de secuencias es que es no cambiable, o sea, no podemos agregar ni quitar datos. La generamos así y así se va a quedar hasta que la borremos o acabemos la sesión de Python. Esto no se puede modificar, básicamente. El siguiente tipo de secuencia es la lista. Otra característica importante de la tupla es que puede contener distintos tipos de datos. Si ustedes notan, aquí estamos combinando numéricos con de tipo string y no hay con tipo cadena y no tenemos ningún problema. Funciona perfectamente. La lista es algo bastante similar. De hecho, a ojo, digamos, no hay ninguna diferencia en lo que especificamos aquí arriba y lo que estamos especificando aquí abajo, salvo que lo que estamos especificando abajo, en lugar de ponerlo entre paréntesis,
lo estamos especificando entre corchetes. Y eso hace que de entrada esto se transforme en un tipo lista. Y una de las características de los tipos, del tipo de secuencia lista, es que este sí puede agregar o borrar elementos, como es el caso aquí, que con esta sintaxis podemos agregar un nuevo elemento a esta lista. Una de las maneras en que podemos acceder a la información que contienen estas listas o tuplas, esto funciona para ambos casos, es utilizar los corchetes y especificar qué elemento de estas listas o tuplas necesitamos. Si ustedes recordarán, la clase anterior les comenté un poco acerca de que Python es lenguaje base cero, así le llaman. Lo que quiere decir es que pues prácticamente todo comienza en cero. En muchos otros lenguajes, R es uno de ellos, todo es base 1 y entonces todas las secuencias comienzan con 1. Entonces, aquí prácticamente si nosotros ponemos desde el dato 0, este es el dato 0. Hacer algo similar en otro lenguaje podría ser poniendo el 1, pero a cómo entiende las cosas Python, siempre es necesario entender que la base de la numeración es ese 0, ¿no? Prácticamente. Y pues aquí lo que estamos haciendo es jugar con un while para que estas líneas de código nos regresen cada uno de los elementos que componen Python. Si notan, aquí estoy diciendo i es igual a 0, mientras i sea distinto del tamaño de x, que x es lo que es la lista que definimos acá. Mientras i sea distinto a ese tamaño, vas a imprimir el elemento xi, que en el primer caso es 0, y luego le vas a ese elemento i, va a ser ese mismo elemento más 1, ¿no? Para que comience esa interacción. Cuando i es igual al tamaño de x, esto se detiene, ¿ok? Y así funcionan algunos operadores en las listas. Si nosotros tenemos dos listas y le aplicamos la suma, lo que va a hacer Python es concatenar estas dos listas, como el ejemplo de aquí, que tenemos por un lado una lista más grande, por otro lado una lista más pequeña. Eso no importa realmente de qué tamaño sean. Podrían ser perfectamente del mismo tamaño y el resultado en términos de lo que produce va a ser lo mismo, que es la concatenación de ambas listas. En el caso de cuando utilizamos una operación para multiplicar a la lista, lo que sucede es que si ustedes notan, aquí está repitiendo los elementos de la lista las n veces que yo lo estoy multiplicando, ¿no? Si esto lo cambiara por cualquier otro número, lo multiplicaría esas n veces, prácticamente. Otro operador que puede llegar a ser muy útil es este operador in, que prácticamente nos dice si el elemento que yo estoy buscando se encuentra dentro de mi lista. Si ustedes recuerdan, yo les dije que Python es case sensitive, lo que significa que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si nosotros le cambiamos un carácter para ver si eso también existe ahí, aquí nos va a decir que es falso, dado que da esa característica, ¿no? Que puede diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Marzo con O minúscula existe, pero marzo con O mayúscula no existe. Y el otro tipo de secuencias que podemos encontrar en Python son los diccionarios, que pues prácticamente son colecciones que contienen datos que se encuentran relacionados, a diferencia de las listas que se escriben entre corchetes. Los diccionarios los vamos a escribir entre llaves y para hacer esta como relación entre un dato con otro, lo que tenemos que escribir son dos puntos entre cada uno de esos dos datos conectados, ¿no? Y si nosotros imprimimos o llamamos este objeto de tipo diccionario, nos va a dar esta relación de datos, este acomodo, ¿no? Básicamente. Ahora vamos a trabajar con algunas de las librerías que son más utilizadas en Python y, digamos, de manera muy, muy coloquial,
Las librerías evitan que inventemos el agua tibia, porque lo que sucede con un ambiente colaborativo es que en algún momento alguien haya tenido un problema similar al que tú estás enfrentando. Principalmente, pues digamos como nosotros, que quizás somos más principiantes, es muy probable que gente que comenzó hace tiempo ya se haya enfrentado a lo que nosotros nos enfrentaremos y lo haya solucionado. Entonces, cuando esa solución se puede sistematizar y compartirla con el resto de la comunidad, digamos, es cuando se crean las librerías. Entonces, pues esas librerías prácticamente hacen eso, evitan que nosotros trabajemos buscando soluciones, si es que en su caso alguien más ya ha encontrado solución a eso, ¿no? Básicamente, en eso es en lo que nos ayudan. Una de las librerías más utilizadas y famosas quizá de Python es NumPy, que es una librería que nos permite hacer operaciones matemáticas de alto nivel, por un lado, y, por ejemplo, para lo que vamos a realizar en la clase de hoy, nos permite operar de manera muy amable con matrices. Creo que, bueno, en general hay algunas librerías que ya están como instaladas en sus compus. Generalmente cuando hay que trabajar con librerías, ya sea en Python o cualquier otro lenguaje de programación, tenemos que hacer dos cosas. Una es instalar la librería, no sé, como de manera análoga, es como si ustedes van a comprar un libro y lo meten a su anaquel, y una vez que compran ese libro, ya lo tienen. Cada que lo que necesitan, lo único que tienen que hacer es sacarlo de su anaquel o librero. Más o menos es lo mismo que se tiene que hacer en un lenguaje de programación. Lo primero que tienes que hacer es instalar o llamar a que esa librería se guarde en tu computadora, y de ahí en adelante lo único que tienes que hacer es llamarla. Entonces, esta primera línea prácticamente lo que haría sería instalar en nuestras computadoras esta librería, que según yo, NumPy en todas las versiones recientes de Python ya viene preinstalada. Entonces, muy seguramente esto no va a ser necesario que nadie lo haga. Si es así, avísenos por el chat para ayudarles, pero creo que no va a ser el caso. Solamente bastará con que llamen la librería con esta sintaxis, que lo primero que debemos decir es import, qué librería se trata y cómo la vamos a estar reconociendo. Como toda la gente que usa Python, prácticamente a NumPy siempre la llaman así, como NP. Entonces, pues es como una de las prácticas comunes que nosotros vamos a repetir, para que nuestro código sea entendible por otros y para que funcione mejor, ¿no? Para que nosotros también nos acostumbremos a que cuando veamos np punto algo más, significa que están haciendo un llamado a algo que pertenece a NumPy, ¿ok? Y una de las funciones como básicas de NumPy es que nos ayuda a generar secuencias aleatorias de datos. En este caso, estoy generando una secuencia que sea una normal con media 3, desviación estándar 1, y que contenga 100 datos, ¿no? Básicamente. Si ustedes corren esta parte del código, incluso si yo la corro varias veces, el resultado no va a ser el mismo, porque son simulaciones. Básicamente, cada que yo lo corra, me va a dar datos diferentes en alguna medida. Y, por ejemplo, NumPy nos ayuda a generar estas operaciones matemáticas de alto nivel, como el logaritmo. Si nosotros damos clic aquí, control enter aquí, nos va a generar el logaritmo de esta secuencia que generamos anteriormente, ¿no? En algún momento, si ustedes corren esto muchas veces, en algún momento les va a salir un número negativo en esta secuencia generada, y les va a mandar por ahí un error de que hubo un dato que se volvió un NA, porque no hay logaritmos de números negativos. De hecho, esto funciona si, por ejemplo, lo cambio a 2.
ya es más probable que haya números negativos por la manera en que yo generé la distribución. Y si ustedes notan, aquí es el mensaje que yo les comentaba, que hubo algunos números negativos que no fue posible transformarlos en su manera, en su modo logarítmico, ¿no? Bueno, dicho eso, pasamos a uno de estos objetos que ya les comentaba yo, que son no nativos. Los arrays son tipos de objetos no nativos que podemos generar y trabajar a través de NumPy. Y en este caso, son tipos de objetos que son de mucha ayuda para hacer cálculos matriciales, ¿no? Que para fines de esta clase es algo que nos puede interesar mucho. Si ustedes notan, lo primero que estoy generando es una lista, dada esta estructura que ya les mostré, poniendo los datos entre corchetes y separándolos entre comillas. Lo que estoy generando es una lista. Luego, lo que les decía, estoy llamando a NumPy, pero yo ya le dije que yo voy a estar trabajando con NumPy, llamándolo NP, y dentro de NumPy tengo esta función array, que lo que me permite es transformar mi lista en un elemento de tipo array, ¿ok? Perdón. Y otra de las cuestiones que se vuelven interesantes para trabajar con este tipo de objetos es que ahora, si ustedes notaron en las listas, solamente teníamos un arreglo unidimensional, por decirlo así. En el caso de los array, tenemos arreglos de k por n dimensiones, como este caso, que si ustedes notan, primero le estoy dando una lista, coma, declaro otra lista, y el conjunto de estas listas lo pongo entre corchetes también, y le digo que esto es un array. Y lo que me genera es este arreglo de 2×3. Posteriormente, cuando este objeto Y, que es un array, dentro tiene algo que se llama shape, y que prácticamente son las dimensiones de la matriz que yo estoy generando, ¿no? Dentro de NumPy podemos generar secuencias también de array como este rango que va de 0 a 80, y lo que le estoy diciendo es que de saltos de 5 en 5, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que me está generando un array con esas características, o en este caso lo que estoy generando es una secuencia que vaya del número A al número B, y dentro de esos dos números haya 16 particiones, ¿no? Digamos, eso es lo que nos está generando. Para eso sirven estas dos líneas de código que están aquí arriba. En su caso también, así como teníamos que estos elementos de tipo array tienen esta característica shape, también tienen esta propiedad que se llama resize, que lo que nos ayudan es a redimensionar las dimensiones de la matriz. Si ustedes notan, L en este caso estaba solamente como pues un vector, solamente un arreglo unidimensional, y aquí le decimos que queremos que cambie sus dimensiones por un arreglo de 4×4, y así funciona. Hay otras funciones muy útiles. Por ejemplo, si es que necesitáramos una matriz que estuviera llena de unos, con esta función lo podemos generar. Ponemos entre paréntesis las dimensiones que queremos que tenga esta matriz, que en este caso es una matriz de 4×4, que tenga puros unos, y nos lo genera sin ningún problema. Podemos hacer exactamente lo mismo, pero con una matriz que tenga puros ceros, o en el caso de que sea necesario, podemos generar una matriz identidad que sea de tamaño n por n, ¿no? Básicamente. Si ustedes recuerdan sus clases de álgebra lineal, sabemos que existe algo que se llama el producto punto. Entonces, con estos objetos de tipo array, también tienen una característica que es punto dot, y si lo aplicamos, como argumento necesita otra matriz, que va a ser el producto punto de ambas matrices. Si ustedes notan, esto pues básicamente es muy similar. Perdón, fue porque no tengo declarada esta matriz. Estuve corriendo estas líneas. Otro elemento que según yo había puesto aquí, pero no aparece,
Esto es muy similar, por ejemplo, si nosotros tenemos la matriz M, otro operador que queda fuera de NumPy, es también precargado, pero es muy útil, que es el arroba, que prácticamente lo que nos ayuda es a multiplicar dos matrices, ¿no? En este caso, este producto punto sería exactamente lo mismo que tener la matriz y multiplicarla por la matriz transpuesta, ¿no? Básicamente. Entonces, esto y esto son, digamos, como equivalentes. Solamente que aquí lo estamos haciendo con una función que pertenece a NumPy y aquí lo estamos haciendo para multiplicar eh, con, con, este, con este arroba. Creo que por aquí hay algún mensaje. Ok, sí, es un tema con el repositorio. Si quieres, al final de la clase lo checamos. Mientras continuamos con esto, o en dado caso, si más tienen problemas con el repositorio para hacer la clonación o actualizar los datos de su copia interna, igual pongan en el chat para ver si es necesario que de pronto dediquemos más minutos de clase a que puedan realizar esto. ¿Ok? Y bueno, estaba con esto que prácticamente tenemos el producto punto expresado de dos maneras, mediante NumPy, que es esta propiedad, y mediante una característica nativa, que es este arroba que nos permite multiplicar matrices entre sí. Otra manera de generar estos array en Python es que si ustedes notan, aquí primero generé un array que se llama y de nuevo, si yo declaro estos dos array dentro de corchetes y los llamo, uno es y por un lado y el otro es y elevado al cuadrado, pues prácticamente lo que hace es unirlos, ¿no? También podemos operar de esta manera con los array, con operadores matemáticos, y lo que hace prácticamente es operar mediante cada uno de los elementos de la matriz, ¿ok? Esto ya lo vimos. Y algo que aquí les había mostrado, les había adelantado un poco, que ya vieron a qué se refiere, estos objetos de tipo array, si le damos punto, T mayúscula, lo que nos va a producir es la matriz transpuesta, ¿no? Prácticamente. Otra de las librerías que les quería mostrar de manera muy rápida el día de hoy es Pandas. Muy probablemente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de ella porque es de las librerías también más utilizadas en Python y pues por su nombre también como muy característico, ¿no? A la clase de hoy solamente vamos a utilizarla para hacer la lectura de nuestro set de datos, pero seguramente en futuras clases vamos a tener la oportunidad de ver muchas más características de esta librería que se llama Pandas. Y de nuevo, la sintaxis que les decía, de nuevo, según yo, prácticamente todos ustedes tienen precargado Pandas y NumPy, pero si no fuera el caso, podrían escribir pip install Pandas. Si no es el caso, solamente con que llamen la librería es suficiente. Y de nuevo, esto es una cuestión como de prácticas comunes, llamar pandas PD para que cuando nosotros leamos el código de alguien más o alguien lea nuestro código, sepan que nos estamos refiriendo a esa librería, ¿no? Prácticamente. Estos datos se encuentran en esta liga y lo que hacemos es primero nombrar esa liga de la que vamos a hacer la lectura de nuestros datos y lo que le estamos diciendo es que al ser un set de datos de tipo texto, la separación que necesitamos que entienda Python al hacer la lectura de estos datos sea esta, ¿no? Prácticamente. Una vez que nosotros realizamos la lectura de nuestro set de datos, si operamos después dando punto head, lo que nos va a dar como resultados son los primeros 5 datos que contiene este set, ¿no? Que de nuevo, ustedes aquí pueden ver que comienza en 0, 1, 2, 3, 4 y al empezar en 0, eso significa que son nuestros primeros 5 datos. Lo que produce Pandas es un tipo de dato data frame, de nuevo, no es un tipo
nativo, es algo construido mediante esta librería. Los data frames son utilizados también en otros lenguajes de programación, que prácticamente son arreglos, en la mayoría de casos bidimensionales, que nos permiten trabajar de manera muy sencilla con nuestro set de datos, ¿no? Entonces, prácticamente cuando nosotros hagamos una lectura mediante la librería Pandas, como aquí lo pueden ver, pandas.leer un CSV que viene de este lugar, lo que nos va a arrojar como producto la lectura que va a realizar de este set de datos es que se trata de un data frame. Como ustedes pueden ver, el set de datos contiene un identificador de familia. Aquí se me fue un poquito. Les quería platicar que lo que vamos a hacer para esta clase es ahondar un poco en lo que fue la idea de Francis Galton y su idea de regresión a la media, que prácticamente lo que él decía era que en alguna medida la peculiaridad de la estatura de los padres es repetida por los hijos, pero en un grado distinto que está más asociado a la media. En su momento él lo llamó como regresión a la mediocridad, que pues prácticamente son los primeros momentos de lo que nosotros hoy conocemos como regresión a la media, y que prácticamente tuvieron origen con estas observaciones que son la estatura de los padres y la estatura de los hijos, y cómo existe este grado de asociación. Francis Galton tuvo la idea de nombrar ambas cosas, una regresión y por otro lado la correlación. Son conceptos que de manera primigenia se le asocian a él, que sería la primera persona que los utilizó, digamos, en el sentido que hoy los conocemos. Entonces, prácticamente lo que aquí tenemos es un identificador de familia, la estatura del padre, la madre, el género del hijo y la estatura del hijo también en cuestión, y cuántos hijos tuvo la familia a la que pertenecen estos individuos, ¿no? Si ustedes notan, estas alturas las tenemos en pulgadas, entonces uno de los primeros pasos que vamos a realizar es transformar esas estaturas en centímetros, multiplicando por 2.54 para que ahora tengamos las estaturas en centímetros. Otra característica aquí del código que creo que es importante que noten es la estructura mediante la cual podemos filtrar columnas de nuestro set de datos. Si ustedes notan, aquí tenemos separado en corchetes como si fuera una lista, o mejor dicho, lo tenemos definido como una lista, el nombre de las columnas que queremos que se filtren de estos datos, y luego utilizando estos corchetes que también vimos que funcionan para extraer datos precisos o algún dato en específico de nuestra lista. Aquí funciona igual, con corchetes podemos hacerlo, y entre esos corchetes poner la lista de variables que queremos filtrar, ¿ok? Y entonces, aquí de nuevo, si ustedes notan, aquí un error, perdón. Bueno, sí, esto también, lo que les decía, errores van a salir todo el tiempo. Algo importante es que ustedes aprendan a leer errores. Aquí nos dice que PDE no está definido, y eso pues básicamente es porque a mí se me ha olvidado hacer el llamado de pandas, ¿no? Si yo hago el llamado de pandas y luego corro esta línea, sin ningún problema va a funcionar. Y dentro de esta función head, que aquí también está presente, podemos poner n igual al número que ustedes quieran y manden. Si ponemos n igual a 2, nos va a dar únicamente los primeros dos datos de este conjunto de datos. En este caso yo había puesto 10, y nos da los primeros 10 datos por default. Esto siempre nos va a dar, va a entender que n es igual a 5. Si nosotros no damos ningún argumento, va a dar por entendido que queremos los primeros 5 elementos. ¿Ok? Luego, también de manera muy rápida, también estas librerías vamos a poder verlas a mayor profundidad en clases subsecuentes.
Matplotlib y Seaborn son librerías que nos ayudan a generar visualizaciones de datos bastante estéticas. ¿Alguien iba a comentar algo? Ok, perdón, es que escuché como que alguien hablaba. A mí particularmente Seaborn me gusta mucho porque creo que con muy poco código nos permite generar dentro del análisis exploratorio algunas gráficas interesantes. Matplotlib es una gran librería que se puede explotar muchísimo. Una de las desventajas que yo le veo, pero quizá no sea tanto desventaja, es que de pronto es necesario escribir muchísimo código para una visualización, pero pues creo que si eso fuera una desventaja, se puede contrarrestar con que es una librería muy flexible en el sentido que pues nos permite hacer las visualizaciones que nosotros deseemos sin ningún problema. Entonces, son dos librerías de las que van a estar escuchando hablar a lo largo del curso o cada que utilicen Python seguramente será una librería que van a estar viendo muchísimo por este tema de visualización de datos y lo que nos permite hacer. Entonces, si ustedes notan, eh, aquí prácticamente con una línea de código muy corta y dando solamente como argumentos nuestro data frame y diciéndole que quiero que haga la separación por género, lo que nos genera es estos gráficos de dispersión para la asociación entre variables, y en el caso de la línea y columna que pertenecen a la misma variable, por ejemplo aquí que es la estatura del padre y la estatura del padre, nos generan estos histogramas para que veamos la distribución de los datos, ¿no? Y pues digo, estas visualizaciones siempre son muy interesantes tenerlas, principalmente cuando no conocemos nuestros datos y queremos explorarlos un poco, porque nos pueden dar una idea de entre qué variables puede que haya correlación o no, cuál es la distribución de nuestras variables, si hay diferencias por algún patrón, como en este caso el género, que si ustedes notan, pues sí se llega a notar que generalmente, por ejemplo, la estatura de los hijos varones es más alta que el caso de las mujeres. Lo podemos ver también con estos histogramas de distribución, que prácticamente la media de los varones está más a la derecha que la distribución de las mujeres. Igual podemos pasar bastante tiempo aquí viendo cada uno de los cuadrantes y, y sacar algunas conclusiones, ¿no? Como preliminares de que estamos observando los datos. Entonces, por eso me gusta a mí mucho esta librería, Seaborn, porque pues prácticamente con muy poco código y de manera muy simple nos permite generar cosas que llegan a ser bastante útiles. Y dicho eso, pues prácticamente ahora lo que haremos es utilizar las funciones que vimos con que cuenta NumPy para hacer nuestra regresión con estos datos utilizando matrices, que es un poco lo que hemos visto las clases anteriores. Solamente que un poco la motivación de verlo de este modo es que creo que generalmente cuando estamos haciendo este tipo de cosas, siempre saltamos de verlo muy en abstracto a verlo utilizando una librería y solamente dar como argumentos X y que esto se calcule. Entonces, verlo también de manera matricial, de esta manera, creo yo que es un buen puente para que entendamos más o menos qué hacen los algoritmos dentro de las librerías para entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo, ¿no? Digamos. Entonces, si ustedes recuerdan, esta función que yo les mostré arriba de unos, lo que hace es generarnos un vector de unos que como argumento yo le estoy diciendo que sea de tamaño Y, o sea, que sea del tamaño que tienen los demás datos. Entonces, posteriormente a eso lo que hago es unir los datos de la estatura del padre y de la madre con estos unos que prácticamente también si recuerdan las clases y lo que vimos en ese repaso de mínimos cuadrados ordinarios, es necesario que nuestra matriz de elementos X, si es que nosotros queremos tener una constante, toda la primera columna de las X
debe de ser, debe de estar llena de unos, ¿no? Como en este caso. Una vez que nosotros tenemos eso, prácticamente lo que ahora corresponde es traducir esta parte del código de manera que sea entendible para Python. Para nosotros es muy simple saber que lo que aquí estamos diciendo es que tenemos el inverso de la matriz X transpuesta por X y esto a su vez multiplicado por X transpuesta por Y, ¿no? Para nosotros esto es clarísimo y sabemos que eso como resultado nos va a dar la matriz de estimadores beta. Igual, de una manera simple, utilizando lo que vimos que contiene NumPy, esto lo podemos estimar. Esto parte prácticamente de aquí. Si ustedes ven, aquí estoy diciendo esta X, que sub M, que quiero decir que es X matricial, transpuesta, y luego aplicando el producto punto a la misma matriz X sub M, quiero que a todo esto, aquí termina esta parte del código, le apliques la inversa, y luego esto lo multipliques por X M transpuesta, y a su vez esto lo multipliques por Y, ¿no? Y de ese modo, si nosotros corremos esta línea de código, que lo único que hace es traducir esto a manera que lo entienda Python, lo que nos va a generar es esta matriz de betas, donde prácticamente lo que tenemos es a ver, denme un segundo, es que creo que aquí hay algo mal, no me cuadran estos números. Si ustedes notan, estos X no son las estaturas de las personas que vimos acá arriba. Ajá, sí, ya vi qué sucedió aquí. Si ustedes notan, esto también es algo importante, aquí me está dando que las estaturas de las personas son 1286 centímetros o cosas muy extrañas, porque si yo corro más de una vez esta línea de código, va de nuevo a multiplicar por 2.54 las estaturas de las personas. Y eso pues no es algo que realmente me interese. Entonces por eso aquí estaban saliendo estas cosas tan raras que son números muy, muy grandes. Deben de salir cosas pues más razonables, que son estaturas de personas. Y aquí de nuevo, estos ya serían nuestros parámetros, ¿no? La constante, digamos, sería 56.67. La relación entre la estatura de un centímetro adicional de la estatura del padre y la estatura del hijo es 0.37. Y en el caso de la estatura, la relación entre la estatura de la madre, un centímetro adicional, implica 0.28 centímetros de la estatura del hijo, ¿no? Y prácticamente, una vez que tenemos los estimadores, lo que correspondería sería, en primer lugar, hacerle el cálculo de nuestros errores. Primero, perdón, el valor estimado, que nosotros sabemos que en este caso es la multiplicación de estas matrices más un elemento U, que sería nuestro error. De momento nosotros tenemos la matriz de betas, la matriz de X, y eso nos va a dar como resultado Y estimada, y como resultado lo que tendremos es el error de esta estimación, y si ustedes notan aquí, el error es prácticamente cero, ¿no? Es 6 con 8 ceros por delante y luego el punto, ¿no? Entonces eso es prácticamente cero. Si nosotros queremos obtener la varianza de nuestros estimadores, que en este caso será algo muy útil para saber si esto es estadísticamente significativo o no, sabemos que esta varianza de los estimadores se consigue multiplicando la varianza por esta matriz X transpuesta por X y obteniendo su inversa, ¿no? Entonces, prácticamente esta varianza de los errores la podemos también calcular con este módulo de NumPy, que es .var, y como resultado nos da la varianza. Acá hay un error en el código, que es algo que había hecho anteriormente, pero ahora lo podemos dejar así. Y aquí prácticamente lo que estamos haciendo es multiplicar esta varianza por una matriz identidad de 3 por 3 para que esto pueda ser multiplicado
por esta matriz inversa de X transpuesta por X, ¿ok? Y una vez que hacemos eso, prácticamente lo que hacemos es definir esta parte en una línea de código y llevarlo a sacar la raíz cuadrada del resultado para obtener los, la varianza de cada uno de los estimadores. Si ustedes recuerdan, como regla de, a ojo, digamos, prácticamente esto tiene que ser 2 veces o más la varianza para que sepamos que es estadísticamente significativo, lo cual ocurre en cada uno de los casos. Como les dije, generalmente las librerías evitan que nosotros inventemos pues el agua tibia y que trabajemos con cosas que ya están elaboradas. Entonces, prácticamente esto de manera muy rápida se puede hacer con una librería. En este caso es la librería StatsModel. La llamamos con esta línea y la llamamos SM, de nuevo por prácticas generales que se hacen. Y si aquí también ustedes recuerdan que X prácticamente era nuestra matriz que contenía todos los datos para la altura del padre y de la madre, de una manera muy sencilla, más sencilla de lo que hicimos arriba, para agregar esa columna con unos que nos ayuda a medir, a agregar estos elementos 1 que serán útiles para que nuestra estimación contenga una constante. Si solamente usamos esta línea de código, pues prácticamente entiende lo que nosotros necesitamos, que es que agregue ese 1 para que la estimación contenga a la constante, ¿no? Entonces, tenemos definida nuestra variable y, que es la estatura de los hijos, arriba, y esta variable x, aquí abajo, y esta es la estructura que mediante la librería StatsModel debemos de seguir. Sabemos que StatsModel es SM. Dentro de SM existe OLS, o sea, para medir mínimos cuadrados ordinarios. Le damos como argumentos y la matriz de X. Una vez que nosotros definimos eso dentro de un objeto, lo podemos llamar como queramos. Puede ser, por ejemplo, en lugar de EST, estimación, y después aplicándole a ese objeto estimación esta función fit, que lo que hace es hacer el cálculo, nos va a regresar un objeto que ya contiene estos datos calculados. Lo único que tenemos que hacer después es al segundo objeto aplicarle summary para que nos dé un resumen de lo que el algoritmo calcula. Y pues si ustedes notan, prácticamente como coeficientes tenemos exactamente lo mismo que pudimos calcular con el cálculo matricial, y el error estándar que nos permite saber si hay significancia o no de nuestros valores estimados, también son exactamente lo mismo que nosotros calculamos aquí arriba, y que en su caso, de nuevo, las conclusiones son las mismas. Esto, pues a ojo, es mayor que 2, esto sobre esto es mayor que 2, y eso hace que los tres parámetros sean estadísticamente significativos. Como ustedes pueden notar, realmente esto ya nos da muchísimo más información. Si nosotros nos pusiéramos a calcular cada uno de estos parámetros con las matrices, seguramente tardaríamos mucho tiempo. Entonces, pues lo que hace es tal cual generar economías de escala. Alguien ya lo diseñó, nosotros lo necesitamos y podemos utilizarlo, ¿no? Prácticamente esa es la idea detrás de esto, de utilizar las librerías, dada toda la información que nos pueden dar de una estimación de manera muy sencilla. Aquí abajo ya solamente también otros correlogramas de nuestro set de datos, igual generados con Seaborn, que lo que les digo es de manera realmente muy sencilla, en el caso de esta librería, hacer nuestras gráficas. En el caso de Matplotlib, una estimación como esta llevaría muchísimo más tiempo. Algo que les quería comentar acerca de este caso de Francis Galton es que pues prácticamente él, viendo estos datos, viendo esta correlación que existía, viendo esta significancia estadística, algunas conclusiones que sacó fue que
que pues de alguna manera podría haber cierto, como lo dije al inicio, cierto grado de asociación en las características de los padres y las características de los hijos. Y pues eso desencadenó en un montón de ideas que se tomaron como ciertas en su época. Mucho tiempo después, con avances ya más sofisticados, se logró ver o demostrar que la manera en que Galton estaba sacando conclusiones muy probablemente no era la adecuada. Si uno de los problemas asociándolos con los conceptos que nosotros vimos en estas últimas clases es que pues prácticamente él señala o sugiere que hay una asociación entre estos datos explicado de manera genética. Y una de las cuestiones fundamentales de por qué podría estar mal su hipótesis es que no toda la información genética son variables observables. Como nosotros los vimos, esta estimación hace la aseveración, ceteris paribus, todo lo demás es constante y no varía con alguna significancia relevante, y esto no necesariamente es verdad, porque si nosotros atribuimos esta relación a un origen genético, hay información dentro del sistema que no es observable. Entonces, las conclusiones que podemos sacar de esto pueden ser erradas, y hay explicaciones genéticas de gente que sabe mucho de eso, muy profundas de por qué, cómo Galton y su hipótesis acerca de lo que le decían estos datos era errada y estaba bastante equivocado. Y una idea que también creo que es importante que se lleven de esto, que a veces no tendemos mucho a conversarlas en cursos de econometría, es que a veces con la idea de que los datos tienen implicaciones digamos, como absolutas, o sea, que los datos dicen cosas por sí, pues puede que no sea realmente cierto, porque los datos dicen algunas regularidades estadísticas, pero la interpretación que nosotros hagamos de ellos son cuestiones meramente subjetivas y a veces podemos estar equivocados y fundamentar esta equivocación teniendo una correlación estadísticamente significativa en la mano, y pues eso no funciona de ese modo. Eso nos puede llevar a cometer muchos errores. Entonces, también es importante que la explicación que ustedes les den a los datos, más allá de la significancia o no de lo que ustedes plantean en algún modelo, pues esté bien validada y fundamentada con cuestiones más teóricas. Y pues ya, solamente realizando un resumen, vimos una manera adicional de cómo trabajar con Python en línea, algunos atajos para trabajar con nuestros Jupyter Notebooks, algunos tipos de secuencias nativas y algunas de las librerías más utilizadas en Python, que para este caso mucho de lo que vimos es NumPy, algo de Pandas y otro muy poquito de Seaborn. Y vimos un ejemplo de regresión de manera manual y utilizando una librería. Estoy viendo aquí que hay más casos que tienen problemas con el repositorio. Entonces, pues si nadie tiene más dudas, si quieren, quédense los que tengan problemas para hacer esta conexión con el repositorio y ahorita checamos qué es lo que no les está funcionando de manera correcta. Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día.